Un documento del Departamento de Justicia desapareció del expediente judicial y era un documento que justamente contenía información en contra de Donald Trump y lo vinculaba a él con la divulgación de la dirección de la casa del expresidente Barack Obama, lo que llevó a alguien que había sido arrestado previamente por participar en la insurrección, él se llama Taylor Toronto, para que este hombre tomara información que dio Donald Trump sobre la residencia de Barack Obama y grabara en vivo un video que se estaba filtrando, o que se estaba infiltrando, mejor dicho, dentro de la casa del expresidente, haciendo amenazas terroristas en contra de él. Este individuo, Taylor Toronto, es un ex insurreccionista. Él estaba siendo sentenciado y el Departamento de Justicia presentó un memorando de sentencia sobre esa conducta en el 2023. Y también mencionó que Taylor Toronto estuvo involucrado en una turba violenta, un motín violento durante la insurrección del 6 de enero. Él usó esos términos, insurrección y turba violenta, y utilizó esa descripción para argumentar que Toronto debería de recibir una sentencia más severa por la conducta que tuvo el 6 de enero, lo cual se considera un evento grave. Y luego obtuvo esta información que Donald Trump publicó públicamente, y mientras difundía sus teorías conspirativas sobre las elecciones del 2020, tomó esta información que publicó Trump y fue a la residencia de Barack Obama. Él fue capturado y posteriormente arrestado. También estuvo involucrado en otras amenazas durante ese mismo periodo de tiempo. Pero toda esta información fue necesaria para tener la sentencia adecuada para este sujeto, porque demuestra que claramente es un reincidente. Demuestra sus motivaciones, demuestra el tipo de mala voluntad y malicia que justificaría una sentencia más dura. Una de las cosas que comentamos, y que otros también están comentando, es que cuando el Departamento de Justicia publicó ese documento, yo pensé, está bien, todo lo que dijeron ahí es correcto. Es confortable a la ley, pero están llamando a lo que sucedió el 6 de enero como un motín violento. Y además el nombre de Jeannie Pirro, la principal fiscal federal en Washington DC, donde se estaba llevando a cabo esta sentencia, aparecía en ese momento junto al nombre de otros fiscales adjuntos y asistentes del fiscal de Estados Unidos. Yo dije, apuesto que estas personas van a ser despedidas o removidas, porque eso no es como Donald Trump se refiere a la insurrección del 6 de enero. Y Donald Trump, todos entendemos que tiene una percepción totalmente distinta sobre ese evento. Y además, vincular a estos tipos con amenazas terroristas después de la publicación que hizo Donald Trump, él evidentemente va a querer eliminar este documento. Y eso fue básicamente lo que ocurrió. Los fiscales adjuntos, los individuos que trabajaban en la oficina del fiscal de Estados Unidos, fueron puestos en licencia y removidos. El asistente del fiscal, Carlos Valdevilla, y Samuel White fueron puestos en licencia. Yo creo que en la práctica serán despedidos y apartados. Y luego el documento, el memorando de sentencia, simplemente desapareció del expediente. No hubo una moción para retirarlo, no hubo una solicitud para sellarlo. Simplemente desapareció, lo cual no ocurre normalmente. Entonces se celebró una audiencia importante al final de la semana pasada ante el juez Nichols. El juez Nichols fue designado ahí por Donald Trump, pero es alguien bastante apegado a la orden legal. Él ha emitido varias decisiones con las que al menos yo no estoy de acuerdo, pero yo no diría que él es como Eddie Cannon, y como otros jueces que son serviles a Donald Trump. Aunque muchas veces sus fallos son cuestionables, es alguien que evidentemente se rige bajo la ley y el orden. Esta sentencia fue ante el juez Nichols. Mientras estaba allí dijo, ¿cómo fue que esto se eliminó de mi expediente? Y parece que lo que realmente ocurrió, según Nichols, es que no está del todo claro cómo se selló ese documento. Nichols dijo hace unos días que él no autorizó la eliminación del escrito. El juez dijo que había leído el escrito de la fiscalía y que si los fiscales quieren mantener el memorando de sentencia inicial en secreto, tendrán que presentar una moción para sellarlo o eliminarlo. Tendrán que justificar por qué fue retirado. Y parece que lo que ocurrió fue que los altos funcionarios de la oficina del fiscal de Estados Unidos llamaron al secretario del tribunal y, usando su autoridad gubernamental, persuadieron al secretario para que hiciera lo correcto: bloquear el acceso en línea al documento, lo cual no debería de suceder en absoluto. Y francamente, en mi opinión, es una mala conducta por parte del secretario. El secretario debería de saber que no puede simplemente bloquear el acceso público. Yo creo que el juez simplemente pensó, no sé qué le dijeron a mi secretario. Ya sabes, somos el gobierno, tienes que retirarlo. Así que al menos el juez está diciendo que necesitan justificar por qué se eliminó de su expediente. Y el juez ha ordenado al gobierno, al régimen de Trump, que responda de inmediato sobre por qué eliminó su documento y por qué están diciendo que la insurrección del 6 de enero fue un motín, y por qué están diciendo que Donald Trump fue quien publicó la información privada de Barack Obama al público. También debe de señalarse que durante esta audiencia el juez elogió el trabajo de Carlos
Valdevilla y de Samuel White, los fiscales que básicamente fueron despedidos por el régimen de Donald Trump. Ahora vemos esta entrevista de Harris Littman, quien fue fiscal federal del Distrito Oeste de Pensilvania. Mira, por favor. Because I was first an assistant U.S. attorney, so I filed these kinds of things. And the first point to make, Ben, is this is such an innocuous pedestrian filing. It's a 14-page sentencing memorandum. It's got a sentence that says he engaged in the January 6th behavior, and he was, by the way, this Toronto guy's really bad news. But anyway, it said he's one, he breached the Capitol, but it's one sentence. And then this point about Trump in 23 releasing Obama's name. By the way, can you just stop for a second and he did what? I can't, gave the MAGA crazies Obama's address. And in fact, Toronto then, as you say, takes it. He's filming himself saying, I'm going to find a tunnel and he's going to throw a bomb, etc. That's how he was arrested. Anyway, they have to explain that just to set up what Toronto did. So there's a sentence that says, Trump tweeted this out on Truth Social, and Toronto retweeted it. Those two sentences in a 14-page sentencing memorandum are A, as mild as they could be, and B, it's just a responsibility of the assistant U.S. attorney, just like a judge. When it comes to sentencing, you are supposed to supply all relevant conduct. That can include, by the way, conduct for which you've been acquitted. The whole panoply goes before the judge. Okay, so first, total, innocuous and very kind of by the book and not sensational at all. Point two, Nichols is the guy who's tried Toronto for these latest charges, 6 other charges he convicted him of in a bench trial, but also the January 6th conduct itself. So there is no way that the justification is, we don't want the court to consider that or be aware of it. This is all about the Orwellian effort to, basically whitewash January 6th from history, and not to mention Trump's whole parade of offensive. I'm publishing Obama's name is pernicious, not just offensive. So that's really it's obviously part of a propaganda point for the public that they wanted to whisk it from the pages of history and the court clerk. And then I just want to make a final point, sort of sympathy for these two guys who Nichols made a point of saying they've been very solid. Again, Mick Nichols, a Trump appointee, and he was everybody on the DC bench there oversaw these trials, knows what wicked people they were, and appalled that Trump comes into office and just wipes away the work of 3 years with the pardons. But it's so vile because, look, if you want to there be a mention emerging from DOJ of the January 6th case or anything, there are supervisors. You decide who the supervisors are. You put somebody in place to review draft filings and, redline it out and send it back. Instead, they do nothing. They let these guys do their job, and that's all they're doing is doing their job just straight up. No possible insinuation that they're trying to, get at Trump or be more than normally sort of tough on the defendant. And boom, hammer comes down. Well, and what's the impact? Well, first, these guys get punished and maybe, as you say, are going to be fired for, when you could have just actually told them, given the warning, you can't do that. But then everybody else in the system, right? AUSAs across the country are like cowering in fear. What could I, by mistake, put in there? I better scrub. Did I even say January anywhere? Did I use the word election? Because it has the impact of keeping the whole rest of the prosecutorial force on tenterhooks.
when they could have easily, if this was the point, just, overseen it themselves with supervisors that they put into place. So besides that it's so innocuous, and besides that it only serves public propaganda purposes, it's just also nasty as can be. Y bueno amigos, acabamos de llegar al final del video. Por favor, dime si este video te gustó, te sirvió, pónmelo en los comentarios, ya que esto me sirve bastante. Además, si conoces a alguien que esta información le sirva, te agradecería que se lo compartas. Como ya sabes, mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido con informarte diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.